mis obligaciones dentro del servicio militar obligatorio y automáticamente paso como cuadro de mando a fundar la columna juvenil del Centenario. De ahí ya comienzo en el año 68, cumplido ese periodo, empiezo ya a trabajar como cuadro profesional de la ANAP. ¿Dónde comienzo? En la provincia, de la antigua provincia de Camagüey. Porque antes acuérdate que era Camagüey y Ciego de Ávila. Y aquí estuve 40 años y más trabajando dentro de la organización campesina. Te podrás imaginar que saliendo del servicio y de la columna juvenil y entrar en la ANAP fue para mí mi casa, mi escuela, mi taller de aprendizaje como cuadro profesional, porque fue el único centro laboral que yo tuve en mi vida. Mira, te podrás imaginar que cuando yo entro a la ANAP a trabajar, estaban cumpliéndose los acuerdos del tercer Congreso, pero ya se estaba trabajando en la formación y organización del cuarto Congreso Campesino, que se había adelantado por cuestiones emergentes del trabajo político ideológico de la ANAP. Es decir, que fue una etapa realmente bastante fuerte para mí, no solo de aprendizaje. Hay que decir que tuve participación en una cantidad importante de procesos políticos, productivos, sociales, etc. Bueno, el primero, y para mí uno de los más importantes, fue transformar las bases campesinas, que era como se llamaba cuando yo entré a la ANAP en el año 68, transformarla en cooperativa de crédito y servicio. Aquí ya hay un escalón superior, porque ya no es lo mismo el trabajo que era independiente, individual en la base campesina, que el trabajo ya semicolectivo, porque era una forma intermedia. Semicolectivo, ya aquí los campesinos no tienen que ir al banco a buscar crédito, se los busca la cooperativa. Los campesinos, el servicio, lo recibían colectivamente. Como podrás ver, fue un cambio estructural importante de la ANAP. Pero ¿qué pasa? Que ese cambio se produce en un momento también histórico para el país. ¿Por qué? Porque fíjate que eso va entre 69 y 70. Se está preparando la zafra de los 10 millones, que era para la economía del país, era en esos momentos trascendentales por el precio del azúcar, etc. Entonces, tuvimos que sumergirnos prácticamente en la batalla por los 10 millones de toneladas. Eso fue un proceso duro, fueron 18 meses, proceso duro. Bueno, después de eso ya viene todo un proceso de preparación, como te decía ahorita, y para organizar desde la base hasta la nación el cuarto Congreso Campesino, que debía celebrarse en el mes de diciembre del año 1971. En este congreso yo tuve la oportunidad, yo diría más que oportunidad, el privilegio que me otorgó la Comisión Nacional Organizadora del Congreso, por cuanto me llaman para la Dirección Nacional para que yo atendiera la comisión de prensa de ese congreso. Pero además tuve que integrar el equipo de trabajo que sintetizó de todo el trabajo de la provincia el proyecto de tesis que sobre el trabajo político e ideológico debía debatirse en el cuarto congreso. Pero te voy a relatar algo importante de este congreso, además de todo el trabajo de discusión en cada una de las esferas productivas, culturales, sociales, etc. Hay un paso importante. En este congreso es donde ya Fidel
en coordinación, digamos, con la Dirección Nacional de la ANAP, llegan a un apoyo de proponer deslindar definitivamente las tareas administrativas que venía cumpliendo la ANAP de las tareas políticas. Concluyendo, dejar a la ANAP como la organización política representativa de los campesinos cubanos. Y entonces pasar el crédito, las tareas de atender las tiendas del pueblo, al banco, a la agricultura. Es decir, esas tareas administrativas pasaron a manos de las instituciones estatales. Y la ANAP quedó como está hoy, como la organización política de los campesinos cubanos. Hubo casos en esas asambleas donde los campesinos, además de plantear sus preocupaciones, también sugerían cómo debía ser esa estructura, etc. ¿Por qué? Porque yo he explicado en otras ocasiones que es un cambio de mentalidad. Ya no es lo mismo ser campesino independiente que ser cooperativista. Usted pasa a ser un hombre que va a trabajar en una colectividad, con un plan de trabajo. Eso es un proceso, repito, muy arduo dentro del sector cooperativo. Pero fue complejo, pero no difícil, porque muchos campesinos entendieron de primera mano que había que ir de verdad a esa forma superior de producción si queríamos buscar mejorías desde el punto de vista, como te decía, económico, social, productivo, etc. Yo te voy a decir otra cosa. Mira, ahí en ese paso, también hubo otro problema, que es el siguiente. Todavía el país, económicamente, en esa década, para decirle un nombre, del 70 al 80, todavía el país no estaba preparado económicamente para un nivel de suministro a aquellas cooperativas. Entonces, ¿qué se hizo? Al formar la cooperativa, se estableció por el Estado cubano que no partieran de cero, sino que se le dotaba de, si era cañera, de combinada cañera, si era arrocera, de segadoras de arroz, si eran de cultivos varios, de tractores, de carretas, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta equipos de soldar se le daban a la cooperativa. Es decir, para que fomentaran también su propio, digamos, taller, herrería, etcétera, etcétera, para que la cooperativa, en definitiva, funcionara como se había proyectado, como un nivel superior. Bueno, de ahí en mi vida o mi trayectoria laboral, ya eso fue para el 5º congreso que nos estábamos preparando, donde ya sí se inicia de forma más masiva la constitución de cooperativas. Porque debo decirle que entre el 74 y el 75, que se da tanto el Congreso del Partido como el 5º Congreso de la ANAP, ya hubo gente que no esperó. Hubo cooperativas que surgieron por voluntad propia de algunos campesinos, para que se tenga en cuenta que no todo fue problema. Que sí, conscientemente muchos campesinos decidieron por su cuenta hacer las cooperativas y acudieron al Ministerio de la Agricultura, al Estado, y fomentaron sus cooperativas. Bueno, de ahí, para mí, viene también otro proceso arduo. ¿Dónde se dan estos procesos que a continuación te voy a dar? Bueno, mira, de entrada decirte que ya yo entro en el 4º Congreso y participo en 7 congresos de manera consecutiva dentro de la organización campesina. En esos 7 congresos siempre hubo una línea, un proyecto
ascendente en la transformación agropecuaria. Siempre. Siempre en todos esos congresos. Y por lo tanto, había que ajustarse, había que adaptarse en cada momento a lo que se proyectaba en la resolución sobre la cuestión agraria. Es decir, hablando en plata, había que ajustarse a la política agraria que la revolución seguía con los campesinos. Después se envían un grupo de cuadros al exterior, a Alemania y a Bulgaria, y a la URSS fundamentalmente, a esos tres países. ¿Por qué? Porque tenían un desarrollo bastante, digamos, avanzado del movimiento cooperativo. A mí me seleccionaron para ir al de Bulgaria y pasé un curso de cooperación agraria en la capital, ahí en Sofía, en Bulgaria, que debo decirte que para mí fue un momento importante como dirigente de la ANAP, porque aprendí muchas cosas y demás. Decirte que tengo gratos recuerdos de todos los intercambios que tuvimos con las cooperativas de Bulgaria. Fue un momento muy importante para mí. Ahora, la ANAP internamente, ¿qué hizo también? Fomentó una cátedra en la Escuela Nacional Niceto Pérez para eso, para preparar, porque realmente, vamos a hablar claro, realmente la tarea en aquellos momentos, con los cuadros que tenía la ANAP, debo decirte que el nivel cultural cuando yo entré a la ANAP en el año 68, todavía aquí en la ANAP, para que tú tengas idea, se trabajaba con los campesinos residuales de la alfabetización. Se trabajaba en la batalla del sexto grado, después en la del noveno, después en la del 12 grado. Es decir, que fue un proceso que tuvo que tener en cuenta desarrollar capacidades con gente de bajo nivel cultural. Porque a tenor a lo de hoy, que hay muchos ingenieros, abogados, es otra la tecnología, etcétera, que nutren las cooperativas. En aquel momento, el 90% o más de los dirigentes de la ANAP eran campesinos, o descendientes de campesinos, o familiares de campesinos. Es decir, venían de una masa que no estaba totalmente preparada desde el punto de vista de la instrucción, porque de la cultura sí, pero instrucción como tal, tenían algunos muy pocos. Entonces, se decidió, creo que fue muy oportuno, por parte de la ANAP, tomar la decisión de establecer un sistema de capacitación para todo el campesinado y fundamentalmente, les repito, para los cuadros de la organización. Eso fue así, fue un proceso muy, yo diría que uno de los procesos más importantes que tuve. Ahora, fíjate, todo eso sucede en medio de, como te decía, de carencia, de insumos, porque luego hablan del periodo especial. Es verdad que en el periodo especial escasearon los suministros, escasearon los recursos, la electricidad falló, ¿te das cuenta? Es decir, elementos que eran necesarios para elevar la productividad y la producción de nuestros campos. Había que aruñar, como decimos los cubanos, había que aruñar para sacarle provecho a la tierra. Pero ¿por qué te hago alusión al periodo especial? Porque yo digo que desgraciadamente, de una manera u otra, los campesinos vivieron distintos momentos de periodo especial cuando no era decretado esa etapa en Cuba. ¿Por qué? Porque no había cubo para ordeñar la vaca, no había fertilizantes. Entonces, si vamos a hablar de periodo especial, los campesinos han tenido bastante que ver con el periodo especial.
que ha habido en Cuba. Y no por Cuba, por el bloqueo, eh, por la agresión económica contra nuestro país. Entonces, todos esos elementos influían en que nosotros no pudiéramos desarrollarnos con la capacidad y la velocidad que se pretendía. Pero no obstante a eso, el periodo especial y todos estos periodos enseñaron mucho, dejaron lecciones importantes, porque la gente aprendió a hacer compost, a hacer biofertilizantes, no sé si tú me entiendes, a fabricar elementos rústicos para la tierra. Entonces, no todo fue malo, dejó enseñanzas importantes que hoy en día se utilizan, porque ese programa de campesino a campesino, ¿qué cosa es? Si no es transmitirnos entre nosotros las experiencias de cómo resolver ante estas dificultades la agricultura, el avance de la agricultura. Ese es el programa de campesino a campesino que hay en toda la América. Entonces, en sentido general, esto es lo que sucede en todo este periodo. Ahora, yo te decía que en medio de todo esto, ya yo dejo a la provincia de Camagüey. En el año 81, a mí me llaman soy promovido para cumplir funciones aquí en la Dirección Nacional de la ANAP. Es decir, que a partir ya del 81, yo comienzo a trabajar aquí en la Dirección Nacional de la ANAP, que fui traído por dos cosas. Primero, porque en el 82 se iba a celebrar el sexto congreso. Y como ya, yo no sé si fue por eso, pero bueno, yo pienso que sea por eso. Como ya yo tenía experiencia de la organización de 3 congresos anteriores, me trajeron, entre otras cosas, para que integrara la comisión organizadora de ese congreso, entre otras cosas. Fíjate si es así, que en ese mismo congreso ya yo soy electo miembro del Comité Nacional de la ANAP, como cuadro efectivo, ¿te das cuenta? Entonces, fue un proceso, yo diría, rápido. Ahora, ya en esa década, del sexto congreso en adelante, se produce otro, digamos, proceso importante. ¿Cuál? El proceso de rectificación de errores y tendencias negativas, del cual, como tú conoces, no escapó la nada, ni escapó ningún sector de la sociedad, por todo lo que nos pasó. Errores cometidos, corrupción, desvío de recursos, etc. No voy a hablar de eso. Pero quiero hacerte alusión a uno de las tendencias negativas que en mi criterio fue importantísima dentro de ese proceso. Eliminar el mercado libre campesino, que se creó con la buena visión, voluntad de nuestro querido comandante en jefe. Sin embargo, en la vida real se nutrió de gente corrupta, de intermediarios que nunca vieron ni la tierra ni la trabajaron, y querían lucrar a base de del sudor de los campesinos. Entonces, ¿qué pasó? Que empezó una especie de desprestigio del movimiento campesino. Inclusive, yo recuerdo que algunos dirigentes ya utilizaron el término de llamar a los campesinos, creyendo que eran campesinos. Después Fidel lo aclaró en un encuentro de presidentes cooperativos, que los que habían allí no eran campesinos, que los que habían allí eran corruptos, eran gente indeseable, que lo que hacían era desprestigiar el movimiento campesino cubano, que por lo tanto él creía que había que buscar otra alternativa, digamos, paralela a ese mercado y desaparecerlo. Desaparecerlo para que no fuera una mancha negra dentro del trabajo de la ANAP, que él lo consideraba muy exitoso, muy oportuno, lo vio en ese evento. Ahí
yo tuve la dicha, a decirlo de alguna forma, de trabajar en la declaración, de redactar junto con otros dos compañeros más, redactamos la declaración que derogaba el mercado libre campesino. Y recuerdo, fíjense, para que ustedes vean lo que es la sensibilidad de Fidel hacia los campesinos y hacia las tareas de orden político. Él me llegó a decir a los corticos que no quería que la palabra bandido de Río Frío apareciera en esa declaración. Porque esa declaración no era para agredir a nadie. Esa era una declaración política para eliminar una tendencia negativa. Fíjate qué clase de visión política que tenía. Y así lo hicimos. Se hizo la declaración y se derogó el mercado libre campesino dentro de aquella rectificación de errores de la ANAP. Yo, a donde único había salido del país a cumplir alguna misión de la ANAP, fue la que me dieron de ir a estudiar a Bulgaria, como te decía, del curso de cooperación agraria. Pero ya, concretamente, a representar a la ANAP, a hablarle a la ANAP ante otros países, etcétera, nunca, no tenía esa experiencia, para hablarte claro. Pero bueno, la vida da golpe, uno va aprendiendo. Así, la primera tarea que me dieron fue, yo no sé si por la experiencia, bueno, me escogieron para que fuera a colaborar a la República de Nicaragua para que ayudara a organizarle a la organización campesina de allá la realización de su primer congreso. Es decir, la Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos celebraba, para quedarse también como la ANAP, constituida oficialmente en ese primer congreso. Yo tuve de verdad el privilegio de colaborar con aquel congreso que se realizó sin no pocas dificultades, porque ellos no tenían experiencia como ya teníamos nosotros aquí en Cuba, que habíamos celebrado 6 congresos ya. Ellos celebraron su primer, nosotros ya íbamos camino al 7º, cuando ese problema. Y también me dieron la misión de ejecutar esa misma actividad en Angola, es decir, ayudar a los dirigentes angolanos, campesinos, a organizar su primer congreso. Recuerdo que fue un congreso maravilloso, un congreso abierto, democrático, sensible, con los campesinos angolanos que vivieron todo el periodo ese de la guerra y aquello en los campos que era todavía un desastre. Aquellos quimbos eran terribles, la vida que se vivía. Y se buscó que uno de los objetivos del Congreso ese fuera precisamente mejorar las condiciones de vida de los campesinos angolanos. Después me dieron otras misiones, como fue la de participar en un congreso de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones Campesinas, la CLOC, famosa, que se realizó en Guatemala. Yo no sé, habían decenas, yo no sé si llegaron a la centena, pero habíamos ahí un grupo grande de países representando porque esa coordinadora era para la América Latina y el Caribe. Pero sin embargo, se invitó a gente del campo socialista, se invitaron otras organizaciones hermanas de Europa, etc., para que tuvieran constancia de cómo se discutían los problemas en América Latina. Yo recuerdo como cosa emocionante
cuando, cuando los guatemaltecos, concretamente, propusieron a la compañera Rigoberta Menchú para el Premio Nobel de la Paz. Y te puedo decir que fue unánime. Ahí habíamos más de 1000 participantes en aquel congreso y fue unánime la votación a favor de que esa indígena fuera propuesta para el Premio Nobel de la Paz, que después le fue otorgado. Entonces, esas son cosas importantes. Después me mandaron a otro congreso de la CLOP, pero en Perú. Ahí la intención era que Cuba, fíjate, la intención era que Cuba asumiera la presidencia de la CLOP. Yo no recuerdo muy bien quiénes quedaron definitivamente, porque eso fue hace años ya, pero sí sé que tuvo una importancia trascendental para la vida rural en la América Latina. Ahí a mí me nombraron en la comisión organizadora de ese evento, me nombró para participar en la Comisión de Derechos Humanos, que era una de las 7 comisiones que existieron en aquel congreso, y desarrollamos nuestra labor representando a la NAR, representando a Cuba, etc. Entonces, ahí una compañera que estaba en esa comisión propone que la delegación de Cuba se reuniera aparte con las mujeres que estaban presentes en el Congreso. Entonces, la comisión acuerda proponerme a mí para que yo diserte sobre el papel de la mujer campesina dentro de la NAP. Y efectivamente, me reunieron en un salón ahí, todas las mujeres que habían ahí, indígenas y no indígenas, todas mujeres que habían ahí en el Congreso. Entonces les expliqué todo lo que había significado para la revolución la mujer en el campo, las transformaciones agropecuarias que habían surgido a raíz de favorecerle su bienestar, su felicidad, la de sus hijos, etcétera, etcétera, para no cansarte mucho. Y fui muy honrado, fueron muy, yo diría que amables conmigo al felicitarme después, etcétera, etcétera. Pero fue un momento muy de intercambio, muy bueno, muy lindo. Además se trataba de mujeres como tal. Ese fue el otro proceso. Después me dieron la misión, que para mí fue orgullo total, de integrar el equipo que fue a reunirse con los comités de solidaridad en defensa de la libertad de los 5, cuando ellos estaban presos. Eso fue en México. Ahí fuimos, y también la voz de Cuba, en nombre mía, en nombre de los compañeros de la UJC, de la CTC, del partido, de los PAL, que habló también, y no recuerdo, éramos 7 en total, las organizaciones que fuimos. Y fue muy aleccionadora, porque yo, te voy a ser sincero, yo no sabía a profundidad el trabajo que hacían esos comités de solidaridad en el exterior. Es increíble cómo inclusive retaban a autoridades y a todo el mundo, ahí sí, en favor de la libertad de los 5. Yo creo que eso fue un punto importante en la liberación de los 5, el papel que jugaron los comités de solidaridad en todo el mundo para la liberación de los 5. Después estuve en México otra vez, en otro evento, etcétera, etcétera. Pero bueno, esas fueron algunas de las misiones que
que me encomendaron en la ANAP, que traté de cumplir con todo el rigor y la importancia que se le concedió a las mismas. Pero debo decirte que me dieron otras misiones tan importantes como esas dentro del país. Por ejemplo, te voy a poner nada más que 3 o 4 ejemplos. Mira, cuando Fidel funda y organiza las mesas redondas para informar al pueblo, los compañeros que laboraron en el esquema de esa estructura de organización para realizar la mesa redonda, plantearon que debían estar representadas las organizaciones de masa ahí. Y entonces, cuando se me selecciona a mí como representante de la ANAP, ante el desarrollo de las mesas redondas. ¿En qué consistía eso? Cada mes había un programa de temas que se discutían en la mesa. Yo recuerdo que Fidel estuvo en varias de las de nosotros, dando a los campesinos ahí, porque Fidel iba mucho a la mesa redonda cuando se inició fundamentalmente. Pero la misión de la ANAP era que estuvieran presentes, fuera el tema que fuera, no tenía que ser un tema campesino, pero que tenía que estar presente ahí una representación de los campesinos comunes. Entonces mi trabajo era seleccionar dentro de los municipios 30 campesinos, más o menos. Había veces que oscilaba, había veces que me pedían más, me pedían menos. Y en otras veces, en otras ocasiones, de acuerdo al tema, me pedían que sugiriera algún tema a discutir dentro de la mesa, como se hizo. 17 de mayo, reforma agraria, todo eran mesas de lana que organizábamos nosotros con Randy, compañero Randy Alonso, que es el director de la mesa. Y así tuve varios años. Inclusive tuve el privilegio de que se me otorgara un diploma, que lo tengo por ahí, del comandante jefe Fidel Castro, felicitándome por haber sido fundador y colaborador de las mesas redondas. Muy importantes. Otra misión que cuando aquello para mí fue también muy relevante fue cuando llamaron, el doctor Armando Jara llamó a las organizaciones de masa a que integraran el Centro de Estudios Martianos representativamente. Objetivo principal, que cada cual en su sector contribuyera a difundir el pensamiento y la obra de Martí. Lo oí hace poco en televisión y lo voy a reiterar aquí. Siempre Hart hizo el énfasis fundamental en que el problema en Cuba no era citar a Martí o buscar un pensamiento para colocarlo en un cartel. El problema era inculcarle a la gente que el pensamiento y la obra formaran parte de su actitud diaria. ¿Te das cuenta? Entonces, no era fácil, porque yo tenía que hacer eso dentro del movimiento campesino. Bueno, debo decirte que en el sector norte eso fue acogido extraordinariamente. Miles son hoy las plazas martianas, los bustos de Martí, las escuelitas que se nombran José Martí, que surgieron al calor de todo este programa martiano, que fue, como Hart lo denominó, programa martiano. También se trabajó fuertemente en la constitución de los bosques martianos. ¿Haciendo qué cosa? Bueno, restableciendo allí, en aquellas áreas, todas aquellas plantas que nuestro héroe nacional José Martí mencionó en su diario. Traerlas a la vida real y cotidiana de las bases de las cooperativas campesinas. ¿Te das cuenta? Es decir, que eso formaba
formaba parte de la integralidad. Otra misión importante fue la de integrar junto a la Federación de Mujeres Cubanas la Comisión de Prevención y Atención Social. Recordemos que tuvimos en Cuba un proceso de despenalización de la divisa, de situaciones agravadas por el periodo especial. Surgieron personajes, no voy a dar nombre, pero surgieron personajes. La corrupción se mostró en muchos sectores. La capacidad delictiva aumentó extraordinariamente, el robo, etcétera, etcétera. Entonces, se fomentó la idea de crear una comisión nacional con estructura en las provincias y los municipios para atender concretamente ese problema. Que existía, era real y había que detenerlo. Y ahí trabajamos. Aquí en la ANAP la representamos dos compañeros. Uno que integró la comisión central y yo que integré la comisión de los medios de difusión masiva. Es decir, difundir lo que queríamos hacer o los propósitos que queríamos lograr con aquella comisión y fundamentalmente con el trabajo que había que desarrollar con los jóvenes, que fue una de las aristas fundamentales de aquella comisión de trabajo. Bueno, después vinieron otras, por ejemplo, digamos, el fomento de las tribunas abiertas que organizó la ANAP para reclamar el regreso del IAN. Por ejemplo, eso fue gordo. Eso fue ahí dos cosas, no solo el ambiente político, ahí se desarrolló también fuertemente el arraigo cultural. Ahí llevábamos los decimistas, los improvisadores, que políticamente trasladaban el mensaje de una forma más potable, que pudiera asimilarse mejor. Yo te digo sinceramente, esos fueron otras más, pero bueno, yo tengo recibidas con orgullo, las guardo, las conservo, como 15 condecoraciones, pero no todas son de la ANA. De la ANA tengo todas las condecoraciones y con orgullo recibí el máximo galardón que otorga la ANA, que es la Orden 17 de Mayo. Yo la poseo, pero tengo órdenes del Sindicato Agropecuario, de la Barbados del INDER, la 28 de septiembre de los CDR, reconociendo el papel, porque todo esto, mira, todas estas organizaciones tienen gente en el campo. No sé si tú me entiendes. Hay activistas deportivos campesinos. ¿Me entiendes? Los campesinos son cederistas también. En el campo, la familia campesina no todo es campesina neta, tienen hijos que trabajan con el sector agropecuario estatal. Entonces, todo eso, pues, en un momento determinado, se les reconoció a un grupo de dirigentes de la ANAP. Y yo tuve, no sé, si el privilegio, el honor, el orgullo de estar dentro de ellos. Bueno, como tú, ahora quiero hacer alusión a algo que para mí, dentro de todo este trayecto de trabajo, fue o marcó mi vida dentro de la ANAP. Y es que, por mi labor, porque yo trabajé los 40 años y más dentro de la ANAP, siempre en la esfera del trabajo político ideológico. Siempre. Yo no trabajé en ninguna otra esfera que no fuera esa. Y por mi condición de atender los actos políticos, tuve la oportunidad de estar en congresos, plenarias, reuniones del comité, no sé qué. Tuve la oportunidad de estar más de una decena de veces junto a Fidel, a Raúl, a Almeida, Ramiro, a Melba, etc. Almeida
Y con Armida tuve varias veces porque él era muy preferencial en el trabajo ideológico de la ANAP. Increíble. Almeida era, con los campesinos era, supremo. Igual que lo era Fidel, Raúl. Pero bueno, te quiero señalar eso. Yo conservo fotos, documentos históricos de todos esos momentos. Y de un grupo de anécdotas que tengo con ellos, pero que yo creo que sería bueno para otro momento, otro programa, para no desviar la atención primaria de esta entrevista. Ahora, no quiero dejar pasar por alto, porque yo les voy a ser sincero, para mí la ANAP, como dije al principio, fue mi casa, mi escuela, y la he querido siempre como organización de los campesinos por el tiempo, incluso, que trabaja aquí. Y yo creo que es oportuno que ahora que se va a celebrar el 60 aniversario de la Constitución de la ANAP, no dejar de reconocer el papel de los campesinos cubanos, de sus dirigentes, en toda la obra de la revolución. Porque yo te repito aquí al final, han sido 60 años de la ANAP, pero no ha habido proceso político, productivo, social, cultural, donde no hayan participado las familias campesinas. Y más que participar, cumplir misiones históricas que dentro de todos esos procesos se le asignaron a los campesinos. Pero además fue también una muestra del agradecimiento que los campesinos han sentido siempre por la obra de la revolución, por el apoyo que siempre la máxima autoridad de la revolución le ha brindado a los campesinos cubanos. Y yo te digo, ahora estamos en el 60, estoy seguro que los campesinos van a trabajar 60 años más dentro de la organización sin fallar a la revolución. Y que estoy seguro también que van a seguir cumpliendo el deber histórico de producir alimentos. Muchas gracias.